Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué gusto verlos nuevamente desde acá arriba. Es una bendición estar acá, de verdad es un privilegio y tenía tantas ganas de compartir con ustedes esto que traigo acá. Sé que es del Espíritu Santo y estoy convencido en mi corazón que Dios lo sembró aquí para compartirlo con ustedes. Les platicaba en el servicio de la mañana que hay ocasiones en las que Dios nos habla y nos da una palabra que es para nosotros la palabra. Pero luego, por alguna razón muy especial, no sé exactamente, bueno, sí sé, pero es de lo que voy a hablar. Vamos corriendo y se lo compartimos a alguien. Le compartimos la palabra a alguien y literalmente como que la deglutimos la palabra. O sea, ni siquiera todavía la hacemos que entre a nuestro cuerpo, que entre a nuestra alma. Todavía no la integramos a nuestro ser. Cuando ya la estamos compartiendo y no se ha hecho parte de nosotros. Y la Escritura dice, cuando alguien hace suyos mis mandamientos, ese es el que me ama, el que hace suyos los mandamientos. Y platicamos con Celiana cómo en muchas ocasiones, de verdad, antes de permitir que esta palabra se integre, así como cuando comemos alimentos naturales, y las proteínas y los carbohidratos y todo esto se va integrando. Ojalá los carbohidratos no se integraran, ¿verdad? Pero bueno, se integran en nuestro ser y bueno, eso sucede en el mundo espiritual. Y el pastor Gabriel la semana pasada nos hablaba pues de este tema tan importante de vivir la palabra de Dios, este tema tan importante de que tenemos tanto alimento, escuchamos tanta diversidad de temas, un tema y otro tema y otro tema, y no solamente lo que escuchamos, sino también lo que leemos en casa, el libro que estás leyendo, la Biblia, partes de la Biblia que estás leyendo, y como que son demasiados temas, y a veces no logramos integrar esos temas, y no logramos como alguien que tiene unas pelotitas y pues ¿cuál de todos ha hecho andar, no? Lo que sucede es que cada uno de nosotros echa a andar el tema conforme a su necesidad. Claro que nos dejamos guiar por nuestra necesidad, es 100% bíblico, y nos vamos y tomamos el tema que nos ayude con nuestra necesidad. Pero ¿cómo hacemos para integrar tantos temas? ¿Cómo hacemos para practicar tantos temas? ¿Cómo hacemos para hacerlos nuestros? Y ese es un punto importante, porque realmente el punto importante para hacer nuestros tantos temas es poniéndolos en práctica. El hilo conductor, así como un precioso collar de perlas, tiene muchas perlas, tiene un hilo que los conecta a todo el collar. El hilo conductor del collar es poner en práctica la palabra de Dios, lo que la Biblia le llama la obediencia. Puedes escuchar aquí un mensaje una semana y luego otro y otro y otro. Pero si nuestra actitud no es ponerlo en práctica, ese mismo día o el siguiente día, si nuestra actitud no es voy a tomar eso que escuché y lo voy a poner en práctica, entonces el tema se me va a ir. Porque la única manera de conectar todos estos temas es poniéndolos en práctica. ¿Amén? Entonces, ahí la Escritura nos da algunos tips importantes, algunas maneras importantes para obedecer. La palabra de Dios nos enseña a cómo ser más obedientes, a cómo poner en práctica esos temas, a cómo escuchar, llevarlo y ponerlo en práctica y decir, bueno, lo estoy logrando. Porque nuestra cabeza no funciona con tantos temas, funciona cuando nos concentramos en un tema y funciona mucho mejor. Entonces la Escritura dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, si lo quieren por favor poner. Ese libro es Santiago capítulo 1, del versículo 23 al 25 dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchas, entonces Dios te bendice por tu obediencia.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos vemos a nosotros mismos como un espejo. Vemos nuestro rostro y decimos, híjole, soy bien egoísta. Y nos vemos en el espejo y decimos, híjole, soy bien chismosa. Amén. O nos vemos en el espejo y nos decimos, ¿sabes qué? Soy bien promiscuo. Se me da mucho, estoy muy inclinado a los temas carnales. O soy muy envidioso, o soy muy esto, o soy muy lo otro, o muy mentiroso, muy mentirosa. Y nos vemos en el espejo y sabemos cómo somos. Identificamos el área que tenemos. Nos vemos el ojo así, la ceja acá, la ceja allá. Pero luego nos vamos y cuando nos vamos se nos olvida cómo éramos. ¿Y por qué se nos olvida? Porque nosotros somos así. Se nos olvida que cuando nos vemos en el espejo somos olvidadizos. Somos gente que olvida. ¿Pero qué dice la Escritura? Dice, el que mira atentamente la ley que nos hace libres. El que mira atentamente en la ley perfecta, que te hace libre, y la pone en práctica y no olvida lo que escucha, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces se trata de no mirarnos a nosotros, sino de mirar a Jesús. ¿Cuál es la perfecta ley? La ley que nos hace libres. La perfecta ley que nos hace libres es Jesucristo. Porque Jesucristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. La obra de Jesucristo nos hizo libres. Nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la muerte, nos hizo libres del poder del diablo, nos hizo libres perfectamente. Es la obra perfecta de Jesús. Y entonces cuando nos enfocamos en Jesús y no nos enfocamos en nosotros y en nuestras debilidades, sino que nos enfocamos en la obra de Jesús, en el poder de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y nos enfocamos en lo que Él hizo ahí, y escuchamos su palabra y la escuchamos, y dice aquí curiosamente, dice, y la pone en práctica y no olvida lo que escuchó. No dice no olvida lo que vio. Porque cuando nos vemos en el espejo, nos vemos. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos. Escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Escuchamos lo que Dios hizo. Escuchamos lo que Jesucristo hizo. Y entonces lo llevamos a la práctica. Lo llevamos a la práctica. Lo obedecemos. ¿Qué es lo que pasa? Todos sabemos que como creyentes Jesucristo vive en nosotros. Todos sabemos que Jesús mora en nosotros, que por la fe Jesús mora en nosotros. Creemos en esto y lo creemos de corazón. Y la Escritura dice en Colosenses que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, cuando vemos la obra de Dios y cuando vemos la obra de Dios y no nos fijamos en nosotros, lo que vemos es poder. Cuando vemos a Jesús, vemos a un hombre con poder, a un hombre que vivió entre nosotros con poder, que todo lo que hizo, lo hizo con poder, que en Él había poder. En Él había un poder inmenso, un poder para hacer cosas grandiosas. Y cuando nos dice la Escritura que ese Dios poderoso mora en nosotros, pero en nosotros no hay poder, entonces viene un conflicto. Decimos, ¿dónde está el Dios poderoso que mora en mí? ¿Dónde está el Dios que dice la Escritura, ese Dios que es la cabeza de todo poder y toda autoridad? ¿Dónde está que mora en mí si mi vida no refleja ese poder? Mi vida no refleja ese poder. ¿Dónde está? Sucede algo importante. Nuestros conceptos del poder de Dios no son tan bíblicos. Nuestras ideas que tenemos acerca del poder de Dios no son tan bíblicas. Más bien tenemos una idea del poder de Dios como esos superhéroes de Marvel.
¿Los han visto? ¿Han visto Iron Man? ¿No? Aquí hay uno. Más bien soy el hombre de hojalata. Nuestro concepto del poder de Dios es un concepto que no es tan bíblico, porque no lo entendemos muy bien y tampoco entendemos cómo funciona. No entendemos cómo funciona el poder de Dios. Creemos que el poder de Dios siempre será para nuestro beneficio. Y creemos que si el poder de Dios está en nosotros y Dios habita en nosotros, podemos ir a comprar un billete de lotería y orar y que caiga el premio mayor en ese billete. ¿O no? Y queremos con ese poder de Dios controlar las circunstancias y controlar a mi esposa o mi esposo. Y con ese poder de Dios queremos controlar a nuestros hijos. Y queremos controlar el clima, queremos controlar todas las cosas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está a favor mío y la plenitud de Dios mora en mí. Entonces, ¿por qué en mi vida no se expresa ese poder? ¿Por qué en mi vida no se expresa ese poder? Algo que debemos de entender es que el poder de Dios actúa con prioridades. El poder de Dios, su prioridad es actuar dentro de nosotros, es actuar en nuestro corazón. La prioridad del poder de Dios es actuar en nuestro corazón, actuar en nosotros y después a través de nosotros. Pero actuar en nosotros cambiándonos de las personas que éramos en nuevas personas. El poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que hemos recibido trabaja primeramente dentro de nosotros. O si no, no sé si recuerdan esa historia, que para mí esa es más que una historia, esa parte de la Escritura, que para mí es el versículo más duro de toda la Escritura. Y menciona en el día final que van a llegar delante de Dios algunas personas y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tu poder se manifestó a través de nosotros. Y Jesús les va a decir: ¿cómo dices que te llamas? No, pues me llamo Pancho, bla, bla, bla. No quiero decir apellidos. me llamo X. Y Jesús va a decir: no te conozco. Y luego: Pedro, ¿lo conoces? No. Juan, ¿lo conoces? No. Padre, ¿lo conoces? No. Nadie te conoce. Por favor, al infierno. No más. Nada más. Pienso que las personas más atormentadas en el infierno van a ser esas personas. Esa es mi propia idea. Porque van a pensar que lo tenían. Van a pensar que cuando llegaban al cielo Dios les iba a poner un tapete rojo y ellos iban a decir: Dios, fui tan poderoso. Y llegando allá, qué pena, no tenemos tu registro. En vida es mejor escuchar estas cosas. En vida es bueno escuchar estas cosas. En vida es bueno entender el poder de Dios. ¿Cuál es la prioridad del poder de Dios? Para que no nos suceda eso, hay que entender el poder de Dios. El poder de Dios opera primeramente en nosotros. Tenemos esta historia en el Evangelio. Jesús venía rumbo a Jerusalén, venía con sus discípulos. Y venía con él Juan y Jacobo. Y quisieron entrar en una aldea en Samaria. ¿Recuerdan? Quieren entrar en una aldea, manda a sus discípulos a que le preparen un lugar para que Jesús llegara. Y de repente esos pobladores de la aldea dijeron: no los queremos dejar entrar. Ustedes son judíos y no los queremos dejar entrar, no pueden quedarse aquí. Entonces Juan y Jacobo vienen con Jesús y le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego sobre esa aldea? ¿Quieres que hagamos llover fuego sobre esta aldea? Sobre esos que no nos quisieron recibir. Jesús los ve así con los ojos así, como los bonitos estos del teléfono, ¿no? Uno que tiene los ojos así. Un emoji, ¿no?
¿Has visto que bueno, así Jesús dijo, ¿qué les pasa? En unas versiones dice que Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Otras versiones dice, ¿quieres que hagamos llover como hizo llover el fuego Elías? ¿Y de dónde sacaron esta idea? Pues la sacaron de la Biblia. En el Salmo 14, el Salmo 104, habla de que Dios hace llover sobre sus enemigos, llover fuego. Pero una idea bíblica. Y ellos querían ese poder. Gracias a Dios no se los dio. Si no, imagínense. Gracias a Dios no nos los da a nosotros. Habría muchos poblados incendiados ya. O muchos vecinos. O muchos novios de tus hijas. Achicharrado en las noticias. Muere hombre achicharrado. Ignoramos por qué. Este es el poder que queremos. Solamente. Un poder para cambiar las circunstancias. Las circunstancias que Dios muchas veces no quiere cambiar. Porque esas circunstancias operan a favor nuestro y nosotros las queremos cambiar y Dios dice, no las cambies, soy yo quien está permitiendo eso, así que no lo cambies, lo que quiero cambiar es tu corazón. ¿Cómo viene Juan y Jacobo de querer hacer llover fuego sobre un pueblo? ¿Cómo viene Juan a escribir el Evangelio de Juan y las 3 hermosas epístolas de Juan que si las agarras así destilan miel? De lo pegajosas que están de amor. Primera, segunda y tercera de Juan son las epístolas más llenas de amor que puedes leer. ¿Cómo se convirtió de un hombre que quería hacer llover fuego en un hombre que quería amar a todo el mundo? ¿Cómo se convirtió en eso? Se convirtió en eso por el poder de Dios. Se convirtió en eso por el poder del Espíritu Santo que Dios hizo morar en él. Se convirtió en eso por la comunión que tuvo con Jesús, el poder operando dentro de Juan, y no solamente a través de Juan, que sí es importante y mucho, pero primero tiene que operar en nosotros para luego operar a través de nosotros. Queremos brincarnos el paso número 1, el poder de Dios transformando nuestros corazones duros en corazones blandos, quitando el egoísmo y poniendo un corazón para dar. El apóstol Pablo, quien fundó muchas iglesias y que escribe la mayoría de las epístolas, al principio de las epístolas, léanlo con cuidado cuando lean alguna de las epístolas, la que quieran de él. Al principio dice, mis oraciones por ustedes son estas. Mi carga y mi anhelo por ustedes es esto. Tengo muchos anhelos, pero tengo un principal anhelo, que conozcan el poder de Dios. El poder que está a favor nuestro, el poder que transforma nuestros corazones. Eso es lo principal que oraba el apóstol Pablo sobre sus iglesias, sobre su gente amada, muy amada, que había dejado ahí. Les escribía, les decía, de veras lo que más quiero es que conozcan el poder de Dios que está a favor de ustedes, operando dentro de ustedes. Y en Efesios capítulo 3, versos 16 y 17, dice, le pido, refiriéndose a su petición a Dios, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. ¿Qué es lo que pido? Pido que el poder de Dios actúe en lo íntimo de nosotros. ¿Tienes una petición para tus hijos? Pide que el poder de Dios actúe en lo íntimo de sus corazones. ¿Tienes una oración para tu esposo? Pide que el poder de Dios actúe en lo íntimo de su corazón. Porque es ahí donde se dan los cambios. El poder de Dios con su palabra y su espíritu en los corazones. Y con ese tema el apóstol Pablo aborda algo maravilloso que les escribe a los filipenses.
Ese es el tema principal de esta plática. El poder de Dios actuando en nosotros y enfocados en específicas áreas. Nuestro cerebro no es capaz de tomar muchas áreas. No fuimos diseñados para eso. Somos diseñados para tomar una área y llevarla a cabo y medir. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Y dar cuentas a alguien. Oye, ¿cómo me ves con esto? Dar cuentas. Quiero cambiar en esta área de mi vida. ¿Te puedo dar cuentas? ¿Le puedes dar cuentas a tu pastor de grupo pequeño? ¿A tu esposa? No es muy recomendable, pero bueno, le puedes dar cuentas. ¿A tu esposo? Menos. Me recuerdo una hermana traía un libro aquí en su mano, no sé si lo han leído las mujeres, se llama, creo que se llama como Una Mujer Virtuosa. ¿Lo han leído? A Mujer Virtuosa se llama. Y lo traía aquí en la mano y se lo vi y le dije, no lo has leído, ¿verdad? Somos capaces de enfocarnos en alguna área. Y el apóstol Pablo escoge una de ellas por el Espíritu Santo. Y es maravillosa. Le escribe a los filipenses. Les dice, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Es interesante que el apóstol no dice la conducta de ustedes, las obras de ustedes. El apóstol dice la actitud de ustedes. Porque la actitud es la suma de nuestras convicciones, nuestras emociones y nuestras acciones. ¿Sabían? La actitud es la suma de nuestras convicciones, nuestras acciones y nuestras emociones. Se expresan. Y dicen los neurocientíficos que no hay manera de esconder la actitud. Puedes esconder tu estado de ánimo, puedes estar molesto o molesta, y puedes esconderlo, y puedes fingir que estás contento o que estás contenta, pero va a haber un momento, una oportunidad en el día en el que tu actitud se va a asomar, y probablemente se va a asomar delante de otros, y uno dice, bueno, ¿pero qué pasó? Nos ha pasado a todos. La actitud no se puede esconder, la actitud es esta suma dentro de nosotros. Y el apóstol dice, esta es la actitud que ustedes deben de tener. Deben de humillarse. Jesús, siendo Dios, se rebajó a sí mismo, se rebajó haciéndose hombre. Y ya siendo hombre, se humilló a sí mismo, muriendo por los hombres en la cruz. Se humilló a sí mismo. Es muy difícil. Es prácticamente imposible humillarse a sí mismo. Cuando alguien nos humilla, lo primero que queremos hacer es pegarle. ¿Sí o no? Humillarnos a nosotros mismos es muy difícil. Se necesita poder. Para tener la actitud que Pablo le pide a los filipenses y nos pide a nosotros, se necesita poder. Que eso es lo que vemos cuando dejamos de vernos en el espejo y volteamos a ver la obra de Jesús. Vemos a un hombre poderoso, porque para humillarse se requirió poder. Pero ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza? ¿O dónde está esta clave de su humillación? La Escritura es tan poderosa que nos lo muestra. ¿Dónde está la clave de su humillación? Dice la Escritura, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
O sea, no dijo, yo soy igual a Dios, me voy a aferrar a esto. Yo no me voy a hacer hombre, porque yo soy Dios. Tengo la naturaleza divina y soy Dios. Y me puedo aferrar a mi naturaleza. Y me puedo aferrar a mi divinidad. Pero sabes que no lo voy a hacer. Me voy a soltar de mi naturaleza. La voy a soltar para hacerme humilde. Porque si él no hubiera soltado su naturaleza, no podría haberse hecho humilde. Nuestra conducta debe ser así. ¿Cuál? Soltar nuestra naturaleza. Soltar nuestra naturaleza, pero para ello tenemos que conocer cuál es esta naturaleza que tenemos que soltar, a fin de poder hacernos humildes, autohumillarnos, para que el poder de Dios esté en nosotros. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Y la palabra de Dios lo explica en muchas maneras. Yo les voy a leer una de ellas. Lucas capítulo 9, verso 46 al 48. Está Jesús, están los discípulos platicando entre ellos. Dice, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. ¿Cuál era la discusión? ¿Quién de ellos sería el más importante? Ahí está la naturaleza. Ahí está nuestra naturaleza. Sean hebreos, sean mexicanos, sean chinos, sean norteamericanos, sean lo que sea. Todo mundo queremos ser el más importante. Nadie se levanta en las mañanas a no ser importante, aunque no lo seamos. ¿Sabían eso? Puede ser alguien súper sin importancia, pero esa persona se levanta ese día a ser importante, a ser reconocido. Tú eres bueno para eso, tú eres bueno para aquello. Oh, qué bueno que me lo dijiste. Qué bueno que me recomendaste eso. Sí, ¿verdad? Todos el día y todos los días buscamos ser importantes. Y dice la Escritura, Jesús, hermoso, como Jesús sabía lo que pensaban, porque Jesús no los escuchó. Jesús sabía lo que pensaban porque Jesús los conocía muy bien. ¿Y sabes qué? Jesús nos conoce muy bien. Jesús sabe lo que pensamos. A veces no tiene que oírnos. Sabe lo que pensamos. Como Jesús sabía lo que pensaban, hizo algo maravilloso. Tomó a un niño y lo puso a su lado. Y ¿se acuerdan qué le pidió la mamá de Juan y Jacobo a Jesús cuando se arrodilló delante de él? ¿Qué le pidió? Señor, que mis hijos lindos, preciosos, mira los muñecos que son. Padre, que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Imagínense. Jesús toma a este pequeñito, y lo pone a su lado, donde querían estar ellos. Bueno, la mamá. Y claro que ellos, porque ellos todos querían ese lado de Jesús, estar al lado de Jesús. Jesús toma a ese pequeñín, a ese chiquitín sin importancia. Era un niño X que probablemente no le importaba a nadie más que a sus papás. Alguien sin importancia, y lo pone a su lado, como diciendo, aquí a mi lado. Y entonces les da una de las enseñanzas más poderosas y más maravillosas que hasta hoy en día podemos entender. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. El que es más insignificante entre ustedes, ese es el más importante. ¿Cuál es nuestra naturaleza entonces?
Como Jesús dejó su naturaleza de ser igual a Dios, Dios nos creó con esta naturaleza. ¿Por qué Él nos creó así? Él nos creó con el anhelo de ser importantes. Él nos creó con el anhelo de ser significantes. Él nos creó así. No estoy diciendo que sea 100% pecaminoso. Él nos hizo así. Un anhelo de crecer. Un anhelo de tener reconocimiento. Él nos hizo así. Pero al igual que Jesús, que no se aferró a su naturaleza, nosotros también no debemos de aferrarnos a nuestra naturaleza. A nuestra naturaleza de ser importantes. Así que debemos de tener la misma actitud de Jesús, de soltar la naturaleza de la cual me hace importante. Y yo te pregunto, ¿cuál es eso que te hace importante a ti? ¿Tu dinero? ¿Qué te hace importante? ¿Tu belleza? ¿Tu figura? ¿Tu apellido? ¿Tus éxitos? ¿Tus fracasos? Porque también los fracasos nos hacen importantes, ¿sabían? Tengan compasión de mí, soy alguien importante. ¿Qué es el área a la cual tú te estás aferrando para sentirte importante? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Las calificaciones de tus hijos? ¿El empleo de tu esposo? ¿Tu propio empleo? Piensa un poco. ¿Cuál es el área que viene con mi naturaleza que me hace sentir importante y que me da esa provisión de significado en mi vida? ¿Cuál es esa área? Porque es exactamente esa área la que tienes que soltar. Porque si no soltamos esa área, va a ser imposible humillarnos a nosotros mismos. Va a ser imposible humillarnos, va a ser imposible autohumillarnos. ¿Cuál es esa área en tu vida? Y déjame cerrar con algo maravilloso y poderoso. Nadie se levanta en las mañanas a ser insignificante. Nadie. Y Dios no nos está pidiendo eso. Dios no nos está pidiendo que queramos ser insignificantes. Dios nos está pidiendo que queramos ser importantes para Él. Eso es lo que nos está pidiendo. Que dejemos nuestra naturaleza de querer ser importantes para el mundo y ser importantes para Él. Y de esta manera poder humillarnos como este niño. Y de esa manera no pelear nuestros derechos, sino pelearnos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos y con todo el mundo porque no reconocen que soy importante. Dios en su gracia y por el poder de su Espíritu nos ayuda a ser importantes para Él. Pero siempre va a ir ligado al ser humildes. Siempre va a ir ligado a ser humildes. ¿Por qué no cierran sus ojos, por favor? Padre, no podemos no traer esto delante de ti, Señor. Porque si tu poder actúa en lo íntimo de nosotros, Padre, necesitamos ir a ese lugar íntimo de nosotros, acompañados de ti, Señor. Acompañados de tu palabra, acompañados de tu Espíritu.
Queremos ir a ese lugar íntimo donde tu palabra, Señor, actúa con poder. Y queremos ir ahí, Señor, y encontrar, Señor, de qué estamos agarrados. ¿Qué es esto, Señor, de lo cual yo estoy trayendo la importancia a mi vida, donde estoy extrayendo, Señor, la importancia a mi vida, Jesús? ¿Qué es esto que me impide, Señor, humillarme? ¿Qué es esto que me impide ser como tú, humilde de corazón, Señor, para tener paz en mi alma? Espíritu Santo, de verdad queremos tener esta actitud que tú tuviste, Señor. De verdad queremos soltar nuestra naturaleza, Señor. De verdad no queremos aferrarnos a ella. Y de verdad, Señor, queremos ser importantes para ti, Señor. Humildes como este niño pequeñín, Señor. Insignificante para el mundo, pero importante para ti. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos en esto, Señor. Ayúdanos a entender que tu poder actúa primero en nosotros y después a través de nosotros, Dios. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si